Recording in Sí, progress. eh, buenas tardes con todos. Bienvenidos a Temas de Arte. De parte de la dirección de la Escuela de Arte, nos da mucho gusto tener con nosotros al doctor Víctor Vélez Moro Montes, egresado de nuestra Escuela de Arte. Me permito presentarles al doctor. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, maestrante en docencia universitaria, diplomado en políticas públicas y con estudios de posgrado en comunicación cultural. Se desempeñó como profesor principal adscrito al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Piura. La tesis doctoral que realizó fue un estudio iconográfico sobre las obras del cronista y dibujante Felipe Guamán Poma de Ayala y del cronista Martín de Murúa a partir de las comparaciones de sus manuscritos ilustrados. Para ello hizo una pasantía en la ciudad de Copenhague, donde pudo analizar de primera mano la obra de Guamán Poma. Actualmente se dedica a estudiar los procesos histórico-culturales de los siglos XIX y XX en el norte del Perú vinculados a urbanismo, sociedad y economía. Ha participado en varios proyectos de investigación promovidos por la Universidad de Piura. Formó parte del equipo que realizó el libro Historia de Piura, dirigido por el reconocido historiador José Antonio del Busto entre el 2000 y el 2004. También participó en la organización y puesta en marcha de la licenciatura en Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura desde el 2003, donde actualmente es profesor. Es parte del equipo de investigación del proyecto Piura la Vieja, proyecto arqueológico, histórico y de gestión cultural de la Universidad de Piura, que coordina con la Universidad Politécnica de Madrid desde 1999. Ha participado con publicaciones en revistas nacionales y extranjeras sobre temas de historia del arte, iconografía virreinal y urbanismo. Es columnista frecuente del diario El Tiempo en Piura, también del diario El Peruano en Lima. Ha sido ponente en congresos y seminarios internacionales y nacionales especializados en historia, historia del arte y gestión cultural. Forma parte de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial. En 1996 le concedieron una mención honrosa en el premio Alma Mater de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un artículo sobre la arquitectura neoclásica en Lima. El doctor Vélez Moro nos va a presentar la conferencia En busca de un artista, el arte de Felipe Guamán Poma de Ayala. Agradecemos la presencia del doctor Víctor Vélez Moro. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Fernando, y agradecer también a través de tu persona a la Escuela de Arte, a mi alma mater, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De veras que para mí es un honor y es una cosa que me emociona muchísimo el poder dirigirme a historiadores del arte, a estudiantes de historia del arte, a público en general, desde San Marcos, que para mí es mi casa y me siento muy unido a ellos. Gracias también por la invitación a poder presentar en síntesis este trabajo que tomó muchísimos años para mí, y si bien he titulado la conferencia de esta manera, En busca de un artista, el arte de Felipe Guamán Poma de Ayala, en el fondo lo que voy a hacer es hablar un poco de la tesis doctoral que trabajé bajo el título Estudio de los dibujos atribuidos al cronista y dibujante Felipe Guamán Poma de Ayala, Perú, siglo XVI-XVII, un análisis estilístico que sustenté en la Universidad de Sevilla en el año 2013. Y digo que fue una tesis de mucho tiempo porque los primeros esbozos de mi tesis los planteé en el año 2002 cuando estudiaba en Santiago de Compostela los estudios de doctorado. Luego me trasladé a Sevilla, donde finalmente sustenté. La exposición la he dividido en 4 grandes partes. Ahí pueden ustedes ver
la temática. En las 3 primeras partes voy a intentar ir un poquito más rápido porque es la base, diríamos, documental y historiográfica que me ha permitido realizar la última parte, que es el análisis concreto de la obra de Guamán Poma. Entrando ya en materia y agradeciendo la presencia de los escuchantes y videntes a través del Internet, vamos a hablar un poquito sobre los parámetros de esta investigación, porque era una investigación que entraba en un campo nuevo para mí, y además también en un campo nuevo desde la perspectiva de Guamán Poma, porque sobre la obra de Guamán Poma se ha investigado muchísimo, pero siempre se ha investigado desde su perspectiva literaria, desde su perspectiva como cronista, desde su visión cultural como indígena, ¿no? Indígena virreinal, indígena culturado, o como sincretismo religioso, sincretismo cultural. Sin embargo, el enfoque que yo le quería plantear es un enfoque diferente, porque quería centrarme principalmente en las imágenes, imágenes que todos conocemos, porque lo hemos visto y estamos muy compenetrados con la obra de Guamán Poma, imágenes que además han sido muy utilizadas por los distintos investigadores, pero que no han sido trabajadas desde la perspectiva estilística, han sido muy trabajadas desde la perspectiva de la iconografía, pero desde el estilo, no. Y ese era el ámbito en donde yo quería entrar. Una de las cosas que encontré interesantes es que la obra de Guamán Poma no se circunscribe únicamente a la Nueva Crónica, sino que prontamente me di cuenta que también encontramos obra de Guamán Poma en 2 manuscritos del fraile mercedario Martín de Murúa, de los cuales hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, eso ya me permitía definir un poquito por dónde iba a ir mi investigación. De hecho, planteé el concepto de tradición muruano-pomiana, y esto lo he publicado, lo publiqué en un artículo de la revista Nueva Crónica de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, lo publiqué en el año 2013, donde adelantaba algunos puntos de mi tesis, ¿no? Y es un documento que me parece interesante por si se quiere consultar un poquito más esta investigación, ¿no? Bueno, lo que sí se evidenció eran las relaciones de contenido temático y artístico y también de sentido, de interpretación y valoración entre los 3 manuscritos, los 2 de Murúa y el de Guamán Poma. La comunidad de estudiosos se ha polarizado en 3 grandes grupos respecto a la obra de Guamán Poma. El primer grupo, el más importante, es aquellos que identifican la mano de Guamán Poma en los dibujos de estos manuscritos que vengo mencionando. Y ahí encontramos desde Richard Pitzman, quien fue el primero que descubrió la obra de Guamán Poma, Julio Cetello, Porras Barnechea, John Rowe, Rolén Adorno, Iván Bocerú, Teresa Gisbert, Mercedes López Varal y John Murra, entre otros investigadores. Luego tenemos otro grupo de investigadores que, si bien no descartan la presencia de Guamán Poma, piensan que el trabajo fue realizado dentro de algo que sería un tipo taller, un modelo de creación artística en taller, donde Guamán Poma tendría una participación activa, aunque no se define en qué situación, si como aprendiz, como oficial o como maestro. En este grupo encontramos principalmente la posición de Emilio Mendizábal Lozac y de Manuel Ballesteros Gabroa y también de Juan Ocio. Y hay un tercer grupo, este es el grupo más confrontacional, el que ha complicado más las cosas, aunque ahorita mismo ya está bastante calladito, ¿no? Este tercer grupo son investigadores que han puesto en duda e incluso han llegado a negar cualquier participación de Guamán Poma en la confección de las imágenes, tanto de la Nueva Crónica como de los manuscritos de Murúa. Y en este grupo está básicamente el núcleo italiano de Laura Laurentschicchi y Clara Micinelli, que promovieron a comienzos del nuevo siglo, finales del siglo XX, pues una serie de eventos académicos en donde querían resaltar la figura del padre Blas Valera como el verdadero creador de todas estas, de la historia del Perú, y la participación de jesuitas en la confección de la Nueva Crónica.
De tal manera que ante esto yo necesitaba plantear algunas afirmaciones básicas en la tesis y las decidí plantear de esta manera. En primer lugar, asumir la validez de los manuscritos. Esto es, que no son falsos históricos. Y me sostuve en ello en las investigaciones de tipo histórico, artístico y codicológico realizado por los investigadores que coloco aquí entre paréntesis. La segunda afirmación era asumir la veracidad de la información contenida en los manuscritos. Y en esta veracidad de la información implicaba que lo que relatan los manuscritos está sostenido en la crítica histórica interna, está sostenido en la conexión con documentos de archivo que han realizado otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, Lohmann, en 1945, publicó la famosa carta de 1616 firmada por Guamán Poma, en donde decía que estaba escribiendo una crónica que ya la iba a mandar, ¿no? O Pereira en el año 97 publicó un artículo en la revista histórica en donde decía que había un señor llamado Felipe Guamán Poma que se dedicaba a medir tierras, ¿no?, en el ámbito virreinal. Entonces, esos documentos históricos de archivo permiten confrontar y dar veracidad al contenido de a lo que se escribe en los manuscritos, que está bastante conectado. Y la tercera afirmación tiene que ver con la concordancia entre el contenido de los manuscritos con el contexto histórico de su tiempo, que esto se ha demostrado a través de estudios hermenéuticos y la crítica histórica realizada por varios investigadores desde 1908, que es cuando Richard Pisman descubre la nueva crónica en el depósito de la Biblioteca Real de Copenhague, y a partir de ahí se han ido publicando distintas investigaciones. Entonces, a partir de esta base de afirmaciones, pues ya podemos entrar de lleno un poquito al tema, ¿no? En ese sentido, y sin pretender extenderme, podemos ordenar la numerosa investigación sobre la obra de Guamán Poma en grupos de investigadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos las investigaciones históricas de carácter inicial. Estas obras corresponden a investigadores, principalmente historiadores, que trabajaron la obra de Guamán Poma en la primera mitad del siglo XX, a partir del descubrimiento de la crónica en Copenhague hecha por Richard Pisman, ¿no? Y a la vez también apoyados en la publicación de la edición Princeps del Instituto Etnológico de París de 1936, que es la edición base para todas las reimpresiones de los libros de Guamán Poma. Entonces, esta base histórica ha permitido, pues, conocer más y mejor a Guamán Poma, y también habría que señalar aquí las investigaciones de Marco Jiménez de la Espada, Horacio Urteaga y Constantino Baile, quienes fueron los primeros que se centraron en la obra de Murúa. Entonces, estos investigadores, pues, describían los documentos y los estudiaban. Aquí hay que resaltar, como siempre, el trabajo del maestro Porras Barnechea en su famoso libro Guamán Poma, ¿no? Felipe Guamán Poma, que es un libro necesario para estudiar. El segundo grupo correspondería ya a entrada ya a la segunda mitad del siglo XX, y se caracteriza porque son estudios antropológicos que están metidos en el debate entre hispanistas e indigenistas, por lo tanto se ponían en una de estas opciones, ¿no? Por lo general indigenistas, ¿no? Pero es interesante ver cómo en este gran debate que estaba sucediendo en la historiografía nacional, pues estos investigadores estaban asumiendo algunas posiciones. Aquí me interesa señalar el trabajo de Mendizábal Losac, que es un trabajo primigenio, ¿no? Muy, muy interesante, superado evidentemente hoy ahora mismo, pero muy interesante sobre la obra de Guamán Poma, y principalmente la dupla de Ocio y Nathan Wachtel, ¿no? De Juan Ocio y Nathan Wachtel, quienes desde la antropología y la etnohistoria investigaron muchísimo la obra de Guamán Poma, dándole el carácter que finalmente tiene hoy en día, la de entender la nueva crónica como una carta, como un documento que va más allá de lo legal, ¿no? Sino que tiene que ver con la cosmovisión y con el panorama con el panorama, diríamos, de ideología que estaba sucediendo en el entorno. También hay que señalar los trabajos de Franklin Peace desde la historia y, evidentemente, el importante aporte de Manuel Ballesteros Gamboa,
cuando descubre el manuscrito Historia General del Perú, que publica y que estaba en la colección del Duque de Wellington en España. Por último, a finales del siglo, en las últimas dos décadas del siglo XX y las iniciales del siglo XXI, están marcados por las investigaciones interdisciplinares. A diferencia de los dos periodos, de las dos posiciones anteriores, las investigaciones interdisciplinares se caracterizan porque abren nuevos enfoques de estudios sobre la obra de Guamán Poma y de Murúa. Aquí encontramos, por ejemplo, los estudios culturales, el estudio de la semiótica, la crítica literaria, especialmente con Rolena Adorno, quien ahora mismo es la investigadora más importante en la obra de Guamán Poma junto con Murúa, ¿no? Además hay que señalar el aporte de Iván Boserú, que trabajó con Adorno desde la perspectiva de la codicología, que es una disciplina de investigación poco desarrollada, pero que tiene mucho que ver con la forma como los manuscritos se construyen. De verdad es una delicia leer la obra de Boserú y de Adorno, cuando hablan sobre, por ejemplo, el manuscrito de Murúa de 1590, o la misma Nueva Crónica, porque también la estudiaron, ¿no? Mercedes López Varal es la primera que plantea el enfoque semiótico para la obra de Guamán Poma, un trabajo bastante interesantísimo, que se sale de nuestra panorámica. Su obra básica es el libro de 1988, Ícono, ¿no? Pero en la Universidad Católica le publicaron a López Varal un libro de 1993 que de veras que es una delicia leerlo por la manera como se enfoca en la obra de Guamán Poma. Y en este punto a mí me gustaría también centrarme, además de otros autores que no voy a mencionar, en este grupo también habría que centrarse en aquellas investigaciones que se dedicaron a estudiar el arte de Guamán Poma desde la perspectiva propiamente de la historia del arte. Uno de los primeros trabajos es de Lorenzo López, del año 83, español, que trabajó los patrones de composición en el capítulo de ciudades y villas de la Nueva Crónica. Un planteamiento que para mí fue como una luz en el camino y que me llevó a escribir un articulito justamente sobre ciudades y villas en la obra de Guamán Poma. Teresa Gisbert, a quien todos conocemos, escribe también en el año 92 un artículo sobre el mundo, el universo artístico, las influencias de Guamán Poma desde la perspectiva andina, que me sugirió muchísimas ideas sobre el tema de la comunión de ideas, de la comunión de sensibilidades en el mundo andino, como luego veremos. Y Valerie Fraser lo planteó desde la manera como los indígenas adecuaron las convenciones artísticas, estéticas europeas, que también me ha servido para diseñar mi planteamiento de cómo aprenden los indígenas a pintar y a dibujar en el siglo XVI. Augusta de Holland, por el otro lado, tiene un trabajo bien interesante publicado por el Bartolomé de las Casas, y es un trabajo en el que se plantea por primera vez la idea de que, claro, en esta idea de que Guamán Poma no es el que no trabaja la obra de Guamán Poma, no es el autor de la Nueva Crónica, más bien va planteando un vínculo entre la obra pomiana y la pintura medieval. Y luego está también, disculpen, es que parece que hay un micrófono encendido, está interrumpiendo. No puedo apagarlo. Cuevas, está encendido Y luego tenemos a Thomas Cummings, a Tomás Cummings, quien trabaja el tema de la obra de Guamán Poma desde la perspectiva simbólica. Y por último, Martín Van de Guche, que trabajó en una publicación promovida por Rolena Adorno en el año 92, y que fue interesantísimo porque al menos a mí me abrió el campo de la iconografía popular
que estaba presente en los panfletos y en las imágenes impresas, y que era iconografía que todavía en el siglo XVI persistía, aun cuando tenía más de 100 años de existencia. O sea, Bandeguche descubre que hay muchas iconografías de Guamán Poma, de la Nueva Crónica, que posiblemente estarían relacionadas con imágenes provenientes de la zona de Flandes, de finales del siglo XV, impresas todas ellas, que por algún camino, posiblemente, y lo más lógico serían libros impresos, habría llegado a América. Entonces, estos investigadores son los que me ayudaron a plantear la idea, pero como acabamos de mostrarles, en realidad no trabajan directamente la obra de Guamán Poma. Por otro lado tenía el corpus, ¿no? Tenía que enfrentarme al corpus, y el corpus el corpus de investigación fue tal vez lo más complejo, porque no tenía yo las habilidades para poder investigarlo, tuve que aprender. Tuve un buen maestro en Bocerú, porque gracias a él me pude enfocar en las cosas importantes que hay que estudiar en un material como el que estoy mostrando, ¿no? Los dibujos de Guamán Poma se encuentran en 3 manuscritos ilustrados que son diferentes, pero que están conectados entre sí. El primero de ellos es Historia del origen y genealogía de los reyes incas, aproximadamente 1590, del fraile Martín de Murúa. Es un libro, es un manuscrito ilustrado que se encuentra en colección privada del señor Sean Galvin en Irlanda. Conocemos de este manuscrito originalmente por una edición impresa paleográfica denominada la copia Loyola, que la publicó Constantino Beyle en 1946. Urteaga publicó por partes en 1922 este documento, no lo terminó de publicar, ¿no? Pero hoy en día, y aquí lo pueden ver, lo tenemos a la vista, aunque difícilmente podremos comprarlo porque cuesta un montón de dinero. Es el facsímil clónico realizado por la editorial Testimonio bajo la supervisión de Juan Ocio desde el año 2004. De veras que es una edición facsimilar muy, muy, muy bonita, muy bien hecha. Ocio la acompaña con una investigación que escribe él, bastante completa, y con la traducción y con la versión paleografía del documento. El segundo material es la Historia General del Perú de 1913 aprox, también del Murúa. Se encuentra catalogado bajo el código MS Ludwig 1316 en el J. Paul Getty Museum de Estados Unidos. Originalmente estuvo en manos del duque de Wellington, y fue un regalo que le hizo España al duque de Wellington, ¿no? Al momento de luchar contra Napoleón. Lo cierto es que se conoce de este material porque Manuel Ballesteros Gabrol lo publicó en 1962, y el segundo volumen en 1964, en una edición en blanco y negro. Y hace una década, en 2008, el mismo Getty Institute lo publicó con un trabajo de John Murray y de Rolén Adorno muy interesante, en edición facsimilar. Y luego el tercer manuscrito es la Nueva Crónica. La Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1615 aproximadamente, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Está catalogada bajo ese número, GKS 2232 en cuarto. Es un libro en cuarto, o sea que es un libro chiquito, es la mitad de una hoja 4 más o menos. Se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que es cuando se tiene la primera entrada catalogada de este libro. Accedí a ese libro por varios caminos. Uno fue la edición impresa, publicada por el Instituto Tecnológico de París de 1936. El otro fue una edición impresa del año 93 del Fondo de Cultura Económica, que se basa en la edición de París. La edición digital del año 2001, denominado el sitio Guamán Poma, que levantó online la biblioteca, es tal vez ahora mismo el documento de referencia para todo investigador. Y como se mencionó, tuve una semana y media
de estancia de investigación en Copenhague que me permitió investigar esta obra, ¿no? La pude tomar entre mis manos. Un aspecto que quiero resaltar de esto es que los manuscritos se inscriben dentro del conjunto de las crónicas virreinales y, como se sabe, las crónicas del Perú son escritos que lindan entre lo histórico y lo literario. De ahí que varían en el grado de veracidad, en el grado de verosimilitud de lo relatado. En realidad, lo más sabroso de las crónicas está en las habilidades retóricas de los autores para describir lugares, situaciones, vivencias y adaptar relatos orales recogidos por distintas temáticas. Un aspecto notable, en todo caso, en el conjunto de las crónicas, y especialmente notable en estas tres, es que hay una gran similitud en su estructura y temática recogida. De hecho, podemos ver ahí los temas que se reproducen en los tres manuscritos: la biografía de reyes e incas, los relatos sobre las costumbres, ritos y fiestas indígenas, la conquista española, las guerras civiles, la configuración del virreinato y terminando con la fundación de ciudades, ¿no? Esos son los puntos. Ahora, de todos, sin embargo, estos manuscritos son muy diferentes y la nueva crónica es la que presenta mayor diferencia. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los estudiosos corresponde un testimonio de conceptos y modelos prehispánicos supervivientes en contextos virreinales. Sin embargo, hay un grupo minoritario de investigadores que ve en ello más bien un repositorio de fórmulas y modelos medievales en convivencia con otros de estilo renacentista y hasta manierista. Un tercer grupo piensa o analiza esta obra como un objeto cultural, fruto del proceso de aculturación y de mestizaje racial y cultural que vivió el mundo andino en ese tiempo. Y por eso es expresión de la cultura virreinal andina posterior. En todo caso, la nueva crónica es un documento complejo, ¿no?, que permite la convivencia de varias miradas, incluso la mirada política en esta obra, y pienso yo que eso es lo que permite que sea una obra en la que siempre se va a investigar y nunca se acaba la investigación. También hay que señalar otra cosa que me parece muy llamativo. La historia general del Perú de 1613 de Murúa y la nueva crónica de Huamampoma, ambas tienen o persiguen un carácter oficial. Las dos intentan insertar cartas de presentación que le dé validez al trabajo que han realizado. Obviamente, las cartas de presentación de Murúa son verdaderamente oficiales, porque están firmadas por arzobispos de distintos lugares o curas comendadores, es decir, por gente que tenía cierta posición oficial. La de Huamampoma, sin embargo, es bien interesante porque se inventa una carta escrita por su padre, a quien le atribuye una posición de autoridad indígena en el mundo virreinal, que al parecer, pues, él estaba convencido de ello, aunque no fue reconocido oficialmente. Entonces, esto es bien interesante también como un punto a resaltar en este manuscrito. Ahora, sobre las imágenes, los manuscritos presentan una iconografía común y presentan también estrechas relaciones entre ellos, ¿no? Mendizábal, Ballesteros y Cummings se encargaron de realizar los estudios iconográficos, diríamos yo, tempranos y profundos, pero no son los únicos, ¿no? Ocio, en el 2004, es tal vez el que propone la comparación iconográfica con visión antropológica cultural que más ha impactado, porque Ocio planteó una comparativa que quiere ver en el conjunto de las tres obras una visión desde lo más occidental a lo más indígena. Y esto se ve así. Esta es la propuesta de Ocio. De tal manera que para Ocio hay una perspectiva de análisis cultural en donde lo que importa no es quién copió a quién, sino el descubrir los modos de relación que hay entre la forma y el contenido en los manuscritos y sus protagonistas, lo que implica, pues, conocer acerca de los modos de aprender el arte por parte de los indígenas en el virreinato temprano,
es decir, en el último tercio del siglo XVI. Con esta visión, con todo este aparato, vamos a entrar a hablar ahora sí de la obra, ¿no?, de Guamán Poma. Y para ello, pues, quiero señalar lo primero, ¿no? El enfoque que yo planteo está vinculado con la formación doctoral que he recibido. Yo pedí al doctor Rafael Ramos Sosa, con reconocido historiador del arte, peruanista, especializado en escultura y grabados del siglo XVI y XVII, profesor titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Historia del Arte, como director de tesis. Una de las cosas que tenemos que recordar es que la Universidad de Sevilla tiene una larga tradición americanista, ¿no? Desde que en 1926 se fundara la Cátedra de Arte Hispano-Colonial a cargo del maestro Diego Angulo, y en la que trabajó con su principal colaborador, Enrique Marco. Creo que todos reconocemos el gran legado que nos han dejado estos investigadores. Si por algo se destacan los estudios histórico-artísticos de la Universidad Hispalense, es precisamente por el enfoque formalista a sus investigaciones. A mí siempre me ha interesado mucho la parte estilística y compositiva de los objetos artísticos, aunque mi formación, como la de ustedes, creo yo, es básicamente de iconografía y sociohistórica, ¿no? Porque ahí tenemos el gran legado de Francisco Estany y la presencia de Alfonso Castrillón, al menos en mi generación, en mi base, ¿no? Esta formación iconográfica lo hemos recibido en los profesores Ricardo Stavridis, Marta Barriga, Sara Acevedo, Hilda Barensen, entre otros, a quienes yo recuerdo con gran respeto y con gran estima. Ahora, mi interés formalista ha estado presente y yo creo que eso también se ve en mi tesis de licenciatura, la que pretendía ser iconográfica porque quería analizar los queros como elementos de unidad e identidad en los Andes, pero terminé decantándome por analizar los estilos en los queros coloniales, como bien recordará la querida y recordada profesora Adela Pino, quien me tuteló la tesis y a quien recuerdo con mucho cariño, y además es pintora. Entonces Rafael Ramos y yo coincidimos en el enfoque de la tesis. Queríamos una tesis donde analizaríamos las características estilísticas de las imágenes atribuidas al cronista y dibujante Felipe Guamán Poma de Ayala en los 3 manuscritos. Este estudio estilístico, sin embargo, nos abría las puertas a algo mucho mayor. Y eso mucho mayor era que había una tradición artística común, que yo he denominado tradición urbano-pomiana, que reflejaría los modos de adquisición, aprendizaje y expresión del lenguaje artístico europeo, renacentista y manierista por parte de los indígenas andinos. Este descubrimiento me llevó a sugerir un concepto, el de la cultura visual andina. El concepto de cultura visual andina está influido por el concepto rigeliano del Kunstvollen, ¿no?, o de voluntad de arte, que lo entendí como los intereses y valores artísticos compartidos por una sociedad, en este caso la sociedad indígena virreinal. De esta manera podríamos decir que al analizar el arte de Guamán Poma, la investigación se adentró en el análisis de los procesos de creación de las imágenes, aspectos compositivos, formales e iconográficos en la sociedad indígena virreinal, con la intención de caracterizar las particularidades de un estilo, el de la cultura visual andina. Esa caracterización permitiría entender mejor los modos de recepción, adaptación y aprendizaje del pensamiento artístico europeo entre los artistas indígenas, y con ello explicaría, por ejemplo, las similitudes estilísticas en los murales de las iglesias andinas. Por ejemplo, el eje Huamanga-Cusco-Collao, en el periodo que va de finales del siglo XVI a la primera mitad del siglo XVII. O sea que se insertaba el problema en un problema mucho mayor de carácter sociohistórico artístico. Pero bueno, yendo al aspecto ya más concreto, analizamos 548 ilustraciones, ahí pueden ver las procedencias, y en cuanto a la técnica, aunque generalmente se ha hablado que son acuarelas o son wash, o sea, aguadas, ¿no?, en realidad lo que nosotros tenemos es imágenes, figuras, imágenes pintadas en temple seco, o a la témpera o al huevo.
Y esa técnica es una técnica que no es, diríamos, es una técnica compartida a finales del siglo XVI en todos los Andes, porque lo tenemos incluso en la crónica de Diego de Ocaña, en un libro de cantos de la Catedral del Cusco y en los murales pues, de las iglesias del sur andino. La técnica del temple seco está presente. Y por otro lado tenemos el dibujo a tinta que Guamán Poma utiliza para la nueva crónica. Habría que decir acá una cosa, y a lo mejor me extiendo, pero no quisiera dejar de mencionarlo. Habitualmente hemos visto la obra de Guamán Poma por las ediciones impresas que toman como base la edición de 1936 del Instituto de Etnología de París. Y de hecho, cuando yo empecé a investigar la tesis y tuve la oportunidad de ver la obra de Guamán Poma entre mis manos, una de las cosas que más me resaltó y me llamó poderosamente la atención era justamente el trazo del dibujo de tinta. La obra impresa no muestra con claridad la calidad del trazo que utiliza Guamán Poma para sus obras, porque al verlas ya directamente y ahora a través de las fotografías digitalizadas de la página web de Guamán Poma, se puede observar los cambios que tiene el propio artista en la confección de sus dibujos. Porque Guamán Poma empezó utilizando una caña de calidad, cortada en diagonal, con una mojada en una tinta de buena calidad, con la que conseguía un trazo delicado, fino, modulable. Y esto lo podemos observar en la primera parte, en lo que corresponde a la historia de la nueva crónica. Pero en cambio, al final ya hay un cambio de giro que lleva a que la pluma ya no esté bien cortada, sino que sea una pluma vasta, mojada en una tinta que es muy mala, porque la tinta termina quemando el papel y consiguiendo un trazo muy grueso cargado de tinta en los bordes. Y esto se aprecia a lo largo de cuando uno mira las fotografías digitales o tiene en sus manos el original. Esto no se aprecia en la edición impresa, porque la edición impresa fue repasada en todo momento y en todas las imágenes. ¿Qué hallazgos encontramos? Los hallazgos principales son los formatos de composición, las 4 reglas, los estilos de los artistas y el artista Felipe Guamán Poma de Ayala. Cuando hablo de formatos de composición me estoy refiriendo a una estructura compositiva consistente en una serie de normas y reglas de composición que permiten ordenar las imágenes en el espacio pictórico. La teoría renacentista de la época sostenía que hay que utilizar la pirámide visual, la perspectiva, el número áureo para construir ese espacio pictórico. Sin embargo, nos damos cuenta que en el caso de Guamán Poma y en el caso de los 3 manuscritos, esto no fue así. Más bien, lo que nosotros encontramos es una estructura espacial pictórica construida intuitivamente, a partir de una actitud, entre comillas, naturalista, porque lo que está haciendo es reproducir una imagen mental que él ha visto en algún momento y la coloca dentro de la escena. Este hallazgo aleja la obra indígena de la generalizada opinión que le inserta dentro de una supuesta tradición inca de pintura, que es una cosa inexistente, como también la aleja de las tradiciones medievales, como el libro de de Holland quería sostener, ¿no? Así también lo aleja de la tradición copista de los grabados. Al menos en esta primera etapa se ve muy poco de eso. Lo que demuestra es que el artista indígena tomaba notas mentales de lo que estaba viendo y luego lo trasladó al espacio pictórico, escogiendo para ello un determinado formato de composición. Y encontré 4 modelos. Este es uno, el formato 1, de imagen centralizada y jerarquizada. El formato 2 es la imagen enfrentada, donde pueden ver siempre esa relación AB y a veces AB siendo una de ellas más jerárquica. Luego tenemos la perspectiva intuida, no es perspectiva, sino que son planos que están puestos uno arriba de otro, de tal manera que se da la ilusión de profundidad. Y por último, la más llamativa es la figura flotante, como pueden ver aquí, que es una figura dispuesta en el centro, flotando, no tiene base,
pero que se encierra perfectamente en un círculo y está conectada por 4 líneas imaginarias que van desde las diagonales. Con respecto a las 4 reglas, lo que podría señalar es que en Huamampoma y en menor medida en los artistas indígenas que participan en ilustrando los manuscritos, hay unas reglas de composición que están dirigidas a asegurar la mayor claridad en la transmisión de la idea visual. Están pintadas, están dibujadas para que se entienda con claridad lo que se está representando y no tiene otra función. Por eso, una de las reglas es la preferencia por la composición centralizada, es decir, la imagen principal siempre está en el centro. La composición jerarquizada que permite organizar a los elementos bajo un sistema jerárquico que a la vez es simbólico. Lo vemos en la imagen de la nueva crónica, siendo el mismo Huamampoma el que está en el centro y todos los demás están a su alrededor rodeándolo, pero no de una manera natural, sino más bien jerarquizada. O lo podemos ver en Historia del Origen y Genealogía, en la imagen de esta colla que tiene a todos los elementos secundarios a su alrededor. La seducción del primer plano también es un elemento interesante porque está vinculado con ese uso de jerarquía, ¿no? Las figuras siempre van a estar adelante, nunca atrás. Y por último, el gusto naturalista de carácter testimonial, donde la imagen se expresa de una manera muy veraz, ¿no? Si se quiere ver, si se puede decir esa palabra. Por ejemplo, representa lo que los ojos ven. Y es por eso que los rostros, los gestos, las manos tienen una fuerza expresiva en estas imágenes. Los estilos artísticos, que viene a ser otro hallazgo, es bien interesante porque en esta investigación, a partir del estudio de la historia del origen y genealogía de los reyes incas, pude yo identificar a los artistas participantes. Aquí tenemos a 2 de ellos, que son los que mejor dominan el volumen de la imagen, la tercera dimensión, y luego fueron estos 2 seguidos por otros 2, el artista HG3 y el artista HG4, que ya no tienen esa capacidad de trabajo volumétrico, que no saben hacer imágenes en volumetría, que son muy planos, que son muy de perfil, y el HG4 me interesó porque el artista HG4 es el peor de todos, el que no tiene casi nada de conocimiento artístico, pero que posiblemente era discípulo de HG3. Lo interesante es que este HG4 lo encuentro también en Historia General del Perú, en la imagen que ven aquí a la izquierda, a la derecha. Este es el artista HG4 y lo podemos diferenciar del HG3 y del HG2. Y lo más interesante, y aquí entro al último punto, es que ese HG4 es Huamampoma, porque tiene los mismos recursos, los mismos elementos que puedo identificar, por ejemplo, el trazo de HG4 y Huamampoma al realizar el dibujo directamente sobre el papel sin ningún boceto, lo que lleva incluso a veces a utilizar arrepentimientos, ¿no? Dibuja de una manera, se ha equivocado y vuelve a dibujar para corregirlo, pero no borra el error. Eso está presente en la obra de HG4 o Huamampoma. O como vemos en el caso de abajo, la figura humana. La figura humana está compuesta por una figura que puede estar de perfil completo de 3/4, pero que no es proporcionada, sino que está estructurado por partes. También lo vemos en el dibujo de los cuerpos, ¿no? En este dibujo de los cuerpos afirma pues esa idea que es una construcción que no tiene una proporcionalidad conjunta, sino que está hecha por momentos, por partes, de acuerdo a cada uno de los detalles que quiere resaltar. De ahí que en algunos casos las manos sean mucho más grandes que otras partes del cuerpo, como lo vemos en esta imagen de HG447B. También está el tema de la aplicación de la jerarquía de imágenes, de la representación de la vestimenta,
que es tan detallista, llama mucho la atención como HG4 y también Guamán Poma se preocupan por los detalles visuales mínimos, ¿no? Y un aspecto más, el tema de la coreografía, las representaciones coreográficas, que tiene que ver efectivamente con la representación del espacio. Aquí les muestro vistas coreográficas presentes en Historia del Origen y Genealogía, el texto de Murúa con el artista HG4, lo vemos a la izquierda con la representación de dos ciudades, representaciones imaginarias, ¿no? La de Chuquiapo y la de Chuquisaca, y que luego las vemos referidas también en Guamán Poma, siguiendo el mismo esquema. Un esquema que, como Lorenzo Sebastián lo dijo al principio, es un esquema que parte de un espacio cuadrado vacío que hace referencia a la plaza y alrededor de la cual se van construyendo todos los demás elementos, siempre, y esto lo digo yo, siempre vistos de frente, nunca vistos en escorzo o en proporción. Y esto es lo llamativo en las vistas coreográficas. Finalmente, los elementos secundarios, ¿no? El uso de elementos, el uso de recursos escasos pero continuamente presentes. Por ejemplo, este reborde que vemos aquí en los techos de las casas, que lo tenemos en HG4 y lo tenemos en Guamán Poma. O el dibujo de los animales vistos con ese rostro antropomorfo, en el caso de los felinos, que también lo tenemos. O el uso el modelo que tienen de las sillas de los emperadores, que lo vemos en Historia General del Perú y lo vemos en Historia del Origen y Genealogía. Todo ello, todas estas correspondencias me permitieron pues a mí afirmar una correspondencia formal, no solo iconográfica, entre el artista HG4 de Historia del Origen y Genealogía de los Reyes Incas de 1590, presente en una imagen de Historia General del Perú y trasladado también en correlación con Felipe Guamán Poma de Ayala, autor de los dibujos de la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por la conferencia sobre Guamán Poma. Quisiéramos saber si hay algunas preguntas de parte de la sala. María Eugenia Maje, adelante, por favor. Por el momento no hay ninguna pregunta, pero pueden dejarlas, como hemos dicho, en el chat y serán respondidas. Acaban de dejar una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Ya. Bueno, Maritza Yontop Inga me pregunta, ¿por qué algunos no lo ven como creador a Guamán Poma? Si López Varal, citado por Mujica 2013, sí pudo manejar en forma diestra, pero el arte de Guamán Poma es de creador como todo gran artista, y eso se comprueba en su dibujo, que tal vez es parte de la resistencia cultural y un parafraseo de los maestros moches. Una observación: no es que en el siglo XVI recién los indígenas recién aprenden a dibujar. En todo caso, los moches fueron excelentes dibujantes y de pincel fino. Huacos mochiclas, objetos in situ de los moches, 100 al 700 después de Cristo. Bueno, básicamente su pregunta es por qué algunos no lo ven como creador a Guamán Poma, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Un poco confuso, pienso yo, el problema de Guamán Poma porque bueno, esto es muy largo de explicar y de veras que podría echarme mucho tiempo, pero en síntesis, hay un grupo de investigadores italianos que construyeron un documento histórico falso en el cual se intentaba demostrar que era Blas Valera
y un grupo de jesuitas anti-hispanos, quienes construyeron la nueva crónica y un discurso en paralelo sobre la historia del Perú. Bueno, esto causó mucho furor a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, entre los años 98 y 2005. Ha sido superada esa etapa porque se ha demostrado que era un falso histórico, y esto ha permitido pues que Guamán Poma no pierda esa calidad de creador que la tiene. No estoy tan de acuerdo con lo que dice la señorita que ha escrito el comentario, porque me parece que no hay ningún vínculo, ninguno, entre los dibujantes mochicas de cerámicas del año 700 con Felipe Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI, ¿no? Ninguno. En todo caso, eso es lo que yo he entendido. Y la tradición pictórica de los mochicas, también hay que señalarlo, al parecer se perdió en el tiempo, porque no hay vestigios posteriores y ejemplos para el norte del Perú. Estoy hablando del norte, yo vivo en el norte, lo he investigado, lo he mirado. No hay vestigios que nos hablen de una tradición pictórica mochica hoy en día. Habría que ver en los tejidos, porque me parece que en los tejidos sí que se persiste con las técnicas moche. En todo caso, la iconografía de Guamán Poma demuestra que está en otra época, ¿no? Completamente en otra época. Muchas gracias. Pero sería bueno que hagan una analogía. Disculpe la divergencia. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, doctor Víctor Vélez Moro, y a todos los jóvenes de la Escuela de Arte. Solamente para diverger, no sé si podré un punto nada más. Sería bueno que se estudie la iconografía e iconología de los huacos moche. Una sugerencia, porque yo no puedo tampoco explayarme, pero está citado en todo el libro de 10.000 años de pintura de la doctora Marisa Mujica. Pero aparte, yo soy lambayecana, netamente de raíces indígenas. Y sí, bueno, tengo una ilusión de hacer también mi tesis doctoral, pero con todo lo que es el mundo prehispánico. Y Me yo soy parece genial. netamente lambayecana. Sí, sí. Desde Lambayeque, desde la tierra de Nailán. Claro. Estoy hablando de acá. Y que les invito a que visiten el Museo Tumbarrioles Zipán, el Museo Junín. A nivel nacional, en Lima, ustedes tienen ahí museos como... Yo estoy en Piura, por si acaso, ¿no? Sí, sino que me refiero a que los jóvenes, bueno, yo soy mayor, no, ahorita disculpen que no puedo poner la cámara, pero los jóvenes de la Escuela de Arte, sería bueno que estudien la iconografía e iconología de los moche. Maestro. Totalmente de acuerdo en eso, sí. Sí, claro que sí. Diverja un poco, doctor. No, me parece muy bien y además muy atinado su comentario, porque efectivamente necesitamos más investigaciones iconográficas en el ámbito hispánico, ¿no? En el ámbito prehispánico y mochica, eso está clarísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, acá en Piura también tenemos bastantes piezas de influencia mochica que podrían ser muy interesantes de investigar. Yo no soy experto en mochica, por eso no me meto, pero me parece que sí sería interesante ver Makovsky ya hablaba de la presencia de los mochicas en el norte de Piura, entonces hay una conexión. Sí, mi tesis ha sido sobre la dualidad mochica, mi tesis de maestría en la Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, Dios mediante, quiero hacer buenas, el estudio de señora Marixa, le agradecemos mucho sus comentarios. Gracias. Y sin duda es una tarea pendiente en la Escuela de Arte invitar a todos los estudiantes para que puedan revisar la riqueza del arte milenario del Perú antiguo, ¿no? El arte del Perú antiguo. Vamos a pedir a los demás, a los asistentes, que por favor las preguntas se hagan a través del chat, porque ya hay varias preguntas que están a través del chat. Maje, por favor, si puedes leernos las siguientes preguntas, te agradezco. Sí, bueno, René Aragón pregunta, se dice que no hubo algún Guamán Poma, sino que Francisco de Aviña usó ese nombre.
¿Podría ayudarme a esclarecer sobre ello? Sí, bueno, esto, Francisco de Aviña, esta es parte de la teoría del núcleo italiano que niega la autoría de Guamán Poma, ¿no? Pero tanto Rolén Adorno en el año 98, me parece, como Juan Carlos Estensoro, en un artículo publicado para la revista de Indias, refutaron esta posición y aclararon que Guamán Poma es un personaje histórico y es el autor de la obra. Y yo lo que he intentado a través de mi investigación justamente es demostrar que ese Guamán Poma histórico, artista, está vinculado con la obra de Murúa, presente en el artista HG4, llamado por mí, y eso era mi tesis, Guamán Poma, ¿no? La investigación estilística ha demostrado que es el mismo autor. Bueno, otra pregunta que se formula en el Facebook es, si HG4 es Guamán Poma, entonces, ¿cuánto estima le tomó completar la crónica? Bueno, eso yo no lo he estudiado Rolén Adorno y Iván Boserú. Ellos tienen claro que Guamán Poma empezó a escribir la nueva crónica hacia el año 1600. ¿Y por qué en ese año? Porque en ese año Guamán Poma pierde con toda su familia un pleito por tierras que estaba realizándose en Lucanas, en Ayacucho, y eso fue el motivo para que él tuviera un castigo. El castigo fue desterrarlo de Lucanas, y debido a ese destierro que tuvo, que fueron por 5 años, ahí es cuando él empieza a escribir la crónica, y la crónica duró 10 años en su redacción. Otra pregunta que se formula es, ¿los dibujos originales de Guamán Poma de Ayala están hechos a colores o en un solo color? Los dibujos, buena pregunta. Los dibujos originales de Guamán Poma, los de la nueva crónica, son todos a tinta, no usan color. Son todos, son dibujos a tinta. Los que están en el manuscrito, en los manuscritos de Murúa, tienen aplicación de color. El color se aplica bajo la técnica de la témpera, utilizando el huevo como el aglutinante para los colores. La paleta es bien básica, es una paleta de rojo, amarillo, anaranjado y azul. Entonces sus colores, su paleta es muy reducida y lo aplica por lo general el color entero. No hay gradaciones, como sí lo hacen los otros artistas. HG1 y HG2 son los artistas que mejor manejan la técnica de la pintura, y por lo tanto tienen paletas de colores mucho más variadas. Esto lo pueden comprobar viendo las imágenes del manuscrito de Murúa. Carlos Garay Balcázar pregunta, bueno, dice, buenas tardes, felicitando por la disertación. Aparte de lo ya expresado, ¿cuál sería la conclusión final de su trabajo? Bueno, esto es, los resultados que he encontrado han demostrado que HG4 es Guamán Poma. Ojo, el trabajo lo que busca es estudiar los dibujos que se han atribuido a Guamán Poma. A Guamán Poma se le han atribuido una serie de dibujos, pero básicamente ha sido una atribución iconográfica, porque son similares iconográficamente, pero la iconografía no es una disciplina para atribuir las imágenes, se atribuye estilísticamente, no iconográficamente. Entonces mi investigación, mi trabajo fue principalmente analizar esas obras para identificar, en primer lugar, quiénes son los artistas, HG1, HG2, HG3, HG4, y finalmente conectar HG4 con Guamán Poma de Ayala. De esa manera, la conclusión del trabajo, la conclusión final del trabajo, si se quiere, es que HG4 es el artista que está presente en los manuscritos de Murúa, y ese artista HG4 es Guamán Poma de Ayala.
Hay más preguntas. ¿Cuántas preguntas más leo? ¿Todas? Sí, yo creo que para no aburrir a nuestro ponente, me parece que tres, Maje, trata de seleccionar las que tú consideras más pertinentes, por favor. Sí, ya. Este, bueno, Anthony Olin pregunta, bueno, primero dice, muchas gracias por la exposición. Quisiera saber si alguno de los dibujos de Guamán Poma presentan modelos de estampas del siglo XVI. Sí, claro. El principal modelo de Guamán Poma que presenta un diseño de mapa es el famoso mapa de las Indias. Está al inicio del capítulo de las ciudades y villas. Es un enorme, es tal vez el dibujo más grande que tiene porque ocupa 2 páginas completas y es una representación idealizada de el mundo del Tahuantinsuyo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Guamampoma no tiene una visión del mundo como la tenemos nosotros. Él tiene una visión cuatripartita del mundo, tiene una visión muy de cosmovisión andina. Y esa cosmovisión justamente lo aplica en este mapa, que es una maravilla, una delicia revisarlo, ¿no? Porque es una mezcla entre la cosmovisión andina de la cuatripartición con mapas medievales, mapas de portulanos y de cartografía inicial, Ortelius y toda esta gente de inicios del siglo XVI que estaban empezando a publicar mapas, ¿no? Entonces es verdaderamente muy interesante ese trabajo. Otra pregunta de José Luis es, de acuerdo a los otros dibujantes mencionados, ¿se conoce el nombre de algún otro dibujante como Guamán Poma? Eso no lo puedo decir porque hay que tener en cuenta que los dibujantes indígenas y en la mayoría de los casos los dibujantes ilustradores trabajaban de manera anónima. Por lo tanto, no es posible identificarlo. Se identifica que hay alguien que tiene unas características, pero no hay documentos, o al menos yo no lo he encontrado, que permitan hacer esa conexión de otros nombres. Bueno, esta sería la última pregunta. Martín Zabaleta pregunta, ¿la obra de Guamán Poma ha sido inspirada de la obra de Nadal? Felicitaciones por la conferencia. Saludos desde Bruselas. La obra de Guamán Poma ha sido inspirada de la De obra la de obra. Nadal. Esto es una buena pregunta porque, claro, la iconografía de Nadal está presente desde, si no me equivoco, desde el último tercio del 16. Hay un autor, discúlpeme, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo el nombre, hay un autor que ha descubierto la influencia de la iconografía flamenca en obras del barroco peruano, como Diego Quispetito, ¿no? Los signos del zodiaco, toda la colección del signo del zodiaco de Diego Quispetito está sostenida sobre una serie de grabados publicados en Amberes hacia 1575, si no me equivoco. Pero en Guamampoma no. Lo que hemos encontrado en Guamampoma, y esto lo dice Martín Mandeguche, es más bien la presencia de algunos grabados, no todos, algunos grabados que vienen de finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI. Concretamente son grabados, silografías de carácter popular, ¿no? Hay una muy conocida que es la Virgen de las Flores. La Virgen de las Flores de 1475 es un anónimo y que influye en la imagen de la colla que se está mirando en el espejo, que es una imagen de Guamán Poma. Esa sí es una influencia iconográfica directa. Pero más allá de eso, bueno, no he encontrado. Y yo creo que de Nadal no, ¿eh? Me parece que no. Bueno, agradecemos la
digamos, la participación del doctor Víctor Vélez Moro, dándonos a conocer su tesis doctoral en la Escuela de Arte, que es su alma mater y en la cual es bienvenido cuando guste. Y también invitamos a todos los participantes, a todos los asistentes, a que puedan seguir asistiendo a temas de arte. Se ha puesto en el chat de la conferencia para que ustedes puedan inscribir y dar sus correos para mantenerlos al tanto de las conferencias que buscan difundir el arte peruano y buscan también ver un poco los trabajos que los egresados de la Escuela de Arte están realizando en este primer ciclo de temas de arte. Muchas gracias a todos por su participación. Agradecemos al doctor Víctor Vélez Moro por ilustrarnos sobre el arte de Felipe Guamán Poma de Ayala. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y especialmente a la escuela, con mi mayor agradecimiento y mis éxitos y mis felicitaciones por este tipo de actividades. Espero que siga continuando con mucho éxito. A ti, Víctor, gracias por asistir y bueno, has tenido un buen público, bastantes personas. Muchas gracias. Bueno. Doctor, aquí una Paola Uparela dice si puede compartir su correo electrónico para formular las preguntas porque está haciendo una investigación sobre Guamán Poma. Sí, paso mi correo ahorita, por chat. Ya, gracias.